Oli. Soy Yao. Ay, la época de los 2000. Hay personas que aún viven atrapadas en ella, que se visten, piensan y actúan de acorde a esa época. Pero en mi caso, yo tal vez prefiera no recordarla, porque aunque tuve buenas experiencias como niño, también como adolescente tuve terribles momentos. Y también la búsqueda de desarrollar mi personalidad. Cometí grandes errores. Uno de ellos fue ser emo. Pero, ¿qué clase de vestimenta es esta para hablar de tan terrible momento? Tengo que prepararme para ello. No me veo como un emo, sino como una total payasa. Todo esto se remonta al año 2007, cuando tuve mi primer contacto con el Internet. En ese entonces nos llevaron a una sala de informática junto a mis compañeros que ya habían utilizado antes que yo el Internet. Miramos unas canciones que eran como más que todo de metal, de rock. Yo, pues, junto a ellos decidí como ser rockerita y hasta decidimos como formar nuestra propia banda de rock. Obviamente eso fue una total ridiculez. Resulta que hasta hicimos como un performance en el colegio. Para ese performance cogimos cosas que habían por ahí. Para la batería utilizamos un balde, las guitarras eran una cosa de cartón y todo obviamente era playback. Y bueno, justamente con esos amigos fue que luego decidimos como adentrarnos en la moda emo y como pues ya saben yo no tenía ni mierda de personalidad, decidí seguirlos y también seremos yo. Además que yo pensaba, bueno, yo ni siquiera sabía qué putas era la depresión en esa época, pero yo pensaba como yo soy un joven depresivo y lo emo va conmigo. Y bueno, entonces ahí pues siguiendo con lo del internet, mis amigos me mostraron, además de porno gay, me mostraron también una banda que se llamaba My Chemical Romance, que supuestamente es la banda emo por excelencia, y desde ahí pues ya me decidí, voy a ser emo. Como yo no tenía ni puta idea de qué era ser emo, junto a un amigo decidimos preguntarle a otro que supuestamente ya tenía como su formación en emo y además de que era parte de una especie de secta donde supuestamente se reunían todos los emos y discutían cosas, no sé, emos. La cosa es que ya pues él fue nuestro maestro y nos dio como las reglas básicas de lo que era ser emo en esa época. La primera, pues la más obvia, era tener el pelo largo y tener pues el flequillo de pa' un lado. Yo digo que eso es como la característica más fundamental de un emo. Simplemente te haces así y ya piensan que eres emo. La segunda era como escuchar cierto tipo de música que era como música más depresiva y ya les hablaré un poquito más adelante. La otra era que uno tenía que vestirse oscuro, con manillas, con correas de taches, zapatos Vans, pero yo como era una hijueputa pobre, pues qué más me iba a poner sino las cosas piratas que me compraba mi mamá. Se supone que un emo tenía que cortarse, pero, o sea, a mí eso, pues, incluso en esa época que yo era una preadolescente tan tonta, pues me parecía mucho. Y obviamente jamás la hice. O sea, nunca fui emo totalmente. Lamento defraudarlos. Y bueno, me falta decirles la regla más importante, según mi amigo, que no sé realmente si se la inventó, y es que debe ser bisexual. O sea, literal, escúchenlo, bisexual para ser emo. Modernos pues, ser bisexuales. Al menos, pues mi amigo y yo lo vimos como una buena alternativa porque tal vez era como una forma de adornar que en esa época ya éramos maricas. Algo que me parece súper problemático de la subcultura emo es que los estándares de belleza emo eran bastante racistas y gordofóbicos. Si ustedes se ponen a mirar, el prototipo de persona emo siempre es una persona blanca, de tez pálida, flaca y con el pelo lacio. Cualquier persona que empezaba como a romper ese estándar ya era rechazada y de cierta manera burlada. La verdad es que en esa época no se censuraba tanto esa clase de pensamientos, como que se podía expresar libremente esa clase de rechazos. Eso pues digamos cuando el emo no era blanco, pues no seguía el prototipo, se decía como un emo poser. Y también no solo lo de ser poser se limitaba digamos a la apariencia física, sino también a la música que te gustaba. Se supone que hay unas bandas emo que son poser y unas bandas emo reales. Y entonces en las poser teníamos My Chemical Romance, Paramore, Panda en español, Kudai. Se supone que la música emo como tal era esa música donde gritan como putas locas.
Hay algo que tengo que precisar y es que en esa época como tal no se utilizaba ampliamente Facebook, apenas estaba naciendo. La red social estrella de la época era Hi-Fi. Esta red social pues a mí me gustaba porque nos dejaba como personalizar nuestro perfil, poner musiquita, poner fondos personalizados. Entonces pues ya se imaginarán que yo mis fondos era una cosa negra con rosado, con angelitos emo y a mí me encantaba. Era súper marica pero me encantaba. Pues yo obviamente eliminé mi perfil de Hi-Fi, pero antes de eliminarlo, rescaté algunas fotos que quiero mostrarles para que vean lo ridículo que era yo en esa época. Este video me causa tanto dolor, solo quiero terminarlo. Y solo pido un minuto de silencio para mi corazoncito que está muerto. Les dejo mis tristes mandamientos. Denle like a esta triste persona. Comenten, suscríbanse, compartan, activen la campanita. Chao, hijo de putas. Adiós.